Toma una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio de los Sasquatch. Me llamo Dan. No quiero hacerte perder el tiempo, así que déjame ir directo al grano. Fui testigo de cómo un camión atropelló a un Sasquatch a 112 kilómetros por hora. Y eso es solo el comienzo de toda la historia. Lo que pasó después fue horrible e increíble. Sí, casi no lo puedo creer, aunque hubo otros 2 testigos que vieron todo. En mi caso, déjame presentarte a mi amigo Morgan. Se llama Morgan y no es mujer. Conducimos motocicletas juntos y somos amigos desde la escuela primaria. Nuestro lema siempre fue conducir juntos, morir juntos. Cuando se nos ocurrió eso, éramos jóvenes y supongo que pensamos que sonaba genial, pero terminó siendo inquietantemente relevante. Esta tarde de finales de septiembre en una carretera en las montañas de Idaho. Nos reunimos en un Denny's esa mañana y planeamos hacer un viaje en motocicleta hasta Montana ese fin de semana. El clima era perfecto para ello. 60 grados, despejado y soleado. Las únicas nubes en el cielo eran esas tenues que se ven en lo alto. Ambos pedimos el especial del Gran Slam con una taza de café. Al igual que nuestros cerdos, necesitábamos algo de combustible para el largo viaje que nos esperaba. Uno de los camiones estacionados afuera de la ventana tenía una de esas calcomanías de Bigfoot en el parachoques. Ya sabes, las que ves en todas partes. Decía Bigfoot, campeón invicto de las escondidas. O algo así. Y entonces comenzamos a hablar sobre los Sasquatches, y Morgan pensó que el tema no era más que una broma. En ese entonces yo era un agnóstico de Bigfoot. Realmente no tenía una opinión. Pero el tipo que estaba sentado en la mesa junto a nosotros era un creyente acérrimo. Y resultó ser el tipo que era dueño del camión con una calcomanía en el parachoques. Su nombre era Rico. Tenía más de una historia que contarnos sobre las bestias de la montaña, como él las llamaba. Y no parecía un hombre que mintiera. Era un poco mayor que nosotros, probablemente de unos 60 años, jubilado y parecía un buen muchacho. Morgan seguía sin creerse nada. Se reclinó en su silla con el ceño fruncido y dijo, lo creeré cuando los cerdos vuelen, mientras le daba un mordisco a su tocino. Lo que no sabíamos es que, en cierto modo, predijo el futuro allí mismo. Antes de partir, Rich nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Le mostré la ruta que tomaríamos hasta Montana y me dijo, bueno, muchachos, si hablar conmigo no los convenció, es posible que ambos sean creyentes cuando termine el viaje. Sí, incluso tú, Morgan. Continuó, a 4 horas al norte de nosotros se encuentra uno de los territorios de Sasquatch más densamente poblados de esta parte de los Estados Unidos y, si no me equivoco, su camino lo lleva directamente por allí. Iba a preguntarle de dónde obtuvo esa información, pero realmente no teníamos tiempo para más historias, así que le agradecí por el aviso y partimos. Yo tomé la delantera y Morgan me siguió cuando llegamos a la carretera abierta alrededor del mediodía. No hay mucho que contar durante las primeras 4 horas y pico. El viaje fue perfecto. Casi no había otros autos en la carretera. Sorprendentemente desolado para un fin de semana. Solo 2 viejos y sus bicicletas viendo a dónde los lleva la carretera. Y finalmente, efectivamente, nos llevó a ese paso de montaña del que hablaba Rich. Y justo en ese momento, Morgan tuvo que orinar. No había ninguna gasolinera ni nada durante al menos 1 hora. Entonces decidió que simplemente se saldría de la carretera y usaría el aire libre. Irónicamente, aproximadamente 30 pies antes de donde nos detuvimos, había un pequeño cartel al lado de la carretera. Era una señal de cruce de Bigfoot con la silueta de un Sasquatch caminando. Parecía una broma y me hizo reír. Se lo señalé a Morgan y dijo, perfecto. Ahora sabremos con seguridad si esas cosas son reales o no. Porque si lo son, seguro que no me dejarán entrar en su patio trasero y mear. Y así se abrió paso por la zanja del bar, cruzó la hierba alta y muerta y dio unos pasos hacia el bosque. Desde la carretera, pude oírlo gritar, oye, grandullón. ¿Qué te parece esto? Déjame que te lo diga. El hombre nunca pasó de la niñez. Y luego se dio la vuelta y dijo, veamos si hablan.
califica mi llamada de Bigfoot. Y empezó a hacer unos aullidos ridículos que sonaban más como una cabra siendo sacrificada que como un Sasquatch. Hizo esto durante 1 minuto y luego se dio la vuelta y me miró y dijo, ¿ves? Nada. ¿Qué te dije? Todo un mito. Justo en el segundo dijo que había una vocalización muy lejos en el bosque. ¿Escuchas eso, hombre?, pregunté. ¿Escuchas qué? Ese llamado a lo lejos. No me vas a engañar con eso. Dijo que Morgan era medio sordo, pero nunca lo admitiría, y por eso no podía escuchar el llamado. Le dije que no estaba bromeando con él, pero no se lo creyó. Ahora bien, en ese momento no podía decir que hizo el llamado. Todo lo que sabía es que estaba muy, muy lejos, y era poderoso. Calculo que probablemente estaba tan lejos como la siguiente montaña que estábamos, y eso estaba al menos a 4 millas. Me quedé quieto, escuchando si había más llamadas, y lo único que podía oír era un silencio sepulcral. Todo se estaba volviendo de un color naranja real a medida que el sol bajaba en el cielo, y pensé que era hora de dejar de perder el tiempo y volver a la carretera. Estaba agradecido de que lo que fuera que hizo esa llamada estuviera en algún lugar del bosque lejano. No sabía que había un gran objetivo en nuestras espaldas después de esa parada en la carretera, y si hubiéramos sido prudentes, habríamos dado la vuelta y regresado. Miré de nuevo el cartel de Sasquatch Crossing, y esta vez no me pareció tan gracioso. Luego volvimos a la carretera. Aproximadamente 3 millas al norte. La temperatura comenzó a bajar rápidamente. Era extraño. Incluso podía ver algo de escarcha formándose en el césped junto a la carretera. Solo unas pocas millas más allá de donde paramos, probablemente todavía estaba en los 60 grados. Estaba pensando que la subida a la montaña debía ser la culpable, pero no podríamos haber ganado más de 100 pies de elevación en esas 3 millas. Mientras intentaba darle sentido a todo esto, me tomó por sorpresa. Vi a un corredor en el bosque a mi derecha, una figura humanoide que se movía a la misma velocidad que yo. Miré el velocímetro. Iba a más de 40, así que tuve que comprobar 2 veces lo que estaba viendo. Y claro como el día, allí estaban sus brazos, cada uno en un ángulo de 90 grados, girando hacia adelante y hacia atrás mientras corría, con una postura totalmente erguida, con los ojos fijos directamente al frente. Corría tan rápido que casi parecía que flotaba. Los árboles y otros objetos inmóviles pasaban a mi lado como un borrón mientras esta criatura se mantenía a mi altura. Disminuí la velocidad y le hice un gesto a Morgan para que redujera la velocidad para poder señalarlo. Se acercó a mí y me preguntó, ¿qué pasa? Señalé al corredor. Justo cuando lo señalé, la criatura cayó al suelo del bosque, básicamente desapareciendo de la vista. Morgan gritó por encima del ruido del motor, ¿qué? Señalé de nuevo al ser que yacía en el suelo. Estaba a unos 100 pies de nosotros y, desde donde estábamos, parecía un montón de rocas en el suelo. Si no lo hubiera visto correr, no habría tenido idea de que era una criatura viviente. Grité, está ahí, hombre. Mira. Esa es su cabeza y ese es su brazo. Creo que Rich realmente te contagió la enfermedad loca, Danny, me dijo. La próxima vez que alguien nos diga una palabra sobre Bigfoot en un danés, creo que deberíamos irnos de allí. A esa gente le encanta escucharse a sí misma hablar, ¿no? Vámonos, Dan. Aquí ya no hay monstruos Bigfoot. Morgan me estaba hablando como si estuviera loca. Y supongo que no podía culparlo. Pero me dolió un poco. Sabía lo que veía. Mantuve la cabeza girada sobre mi hombro mientras acelerábamos y la criatura se quedó atrás. Todavía estaba tirada en el suelo y estaba agradecida por eso. Quería poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Desafortunadamente, como pronto descubriría, nos estaba siguiendo. Aproximadamente a 1 milla de la carretera escuché un fuerte chasquido y el sonido de la madera al partirse. Un gran silbido. Luego, Morgan maldijo y hubo una colisión. Miré por encima de mi hombro y allí estaba Morgan volando en el aire hacia la zanja al costado de la carretera. Y justo detrás de él había un árbol de tamaño natural caído en el medio de la carretera.
Aterrizó justo detrás de mí y justo frente a Morgan. Y allí estaba él en el suelo. No se movía. Pensé que estaba muerto. Me detuve y bajé de mi motocicleta lo más rápido que pude, olvidando por completo los peligros que había más allá de la línea de árboles. Corrí hacia él y él estaba mirando hacia el cielo. Lo vi, hombre. ¿Viste qué, amigo? A Bigfoot. Son reales. Y luego cerró los ojos. Pasaron segundos y pensé que había fallecido hasta que abrió los ojos de repente. ¿Está bien?, preguntó. ¿Ella? Mi bicicleta. Miré y el cerdo estaba, digamos, necesitando algo de trabajo. No quería aplastar su espíritu, así que dije, sí, está bien, amigo. Ahora tenemos que salir de aquí. Volveremos por tu bicicleta a primera hora mañana. Todo estará bien. ¿Lo prometes?, dijo Morgan. Sí, hombre. Vámonos. Está bien, dijo. Y se levantó como si nada hubiera pasado. Fue un milagro. Ni siquiera se rompió un hueso en esa caída. Juro que ese hombre tiene 9 vidas. Supongo que se lo debe al hecho de que solo pesa unos 45 kilos. Ligero como una pluma. Me quedé allí con la mano extendida por si necesitaba ayuda. Y él sacudió la cabeza y dijo, «Puedo caminar. Puedo caminar». Estaba tan agradecido de que estuviera vivo. Olvidé por completo el hecho de que nos acechaba un Sasquatch. Y de repente, Morgan señala hacia mi bicicleta. Y miré hacia ellos y había 2 de ellos. 2 Sasquatch caminando hacia la carretera, mirando fijamente hacia la motocicleta. Ambos sostenían armas de piedra primitivas. Un palo con trozos afilados de obsidiana sujetos a él con algo parecido a un cordel. Creo que debe ser la versión Sasquatch de un machete. Ambos medían más de 2 metros y eran increíblemente musculosos. Tenían narices anchas con ojos hundidos que eran mucho más pequeños que los de la mayoría de las personas. Sus frentes estaban inclinadas hacia atrás y sus cráneos eran como conos. Llevaban joyas primitivas, y uno de ellos incluso tenía un piercing en la nariz con un fragmento de hueso que le sobresalía por la nariz. Y el otro tenía unos pendientes que se parecían mucho a lo que llamamos medidores. El de la nariz perforada nos observaba atentamente mientras nos quedábamos atrás con las manos en alto para intentar decirle que no queríamos problemas. Mientras tanto, el otro Sasquatch con los medidores miraba la motocicleta como si estuviera tratando de averiguar cómo funcionaba. Pensé en romper el silencio y decir, esa es una Harley Davidson Sportster del 93. ¿Les gusta? Y en el momento en que hablé, el del piercing en la nariz comenzó a agitar su machete hacia nosotros y a gritar algo en su propio idioma. Lo tomé como una señal de que debía callarme. Así que esperamos allí, sin saber desesperadamente cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, no tardamos mucho en averiguarlo. El líder, o eso parecía ser, se subió a la motocicleta y luego el otro lo siguió. Utilizaron sus pies para impulsarse a paso de tortuga por la carretera. Claramente no tenían idea de cómo manejar una motocicleta. Yo estaba feliz de que se fueran. El del anillo en la nariz se dio la vuelta hacia nosotros una última vez y agitó su machete mientras se reía. Antes de que pudiera darse la vuelta, un anillo rechinó. La mano del otro debió haber encontrado el acelerador y aceleró tan rápido que el de atrás cayó de espaldas, mientras que el otro aceleró imprudentemente por la carretera de montaña, desviándose por todos lados. Y justo en ese momento, un camión semirremolque que iba a 70 millas por hora apareció en la distancia, dirigiéndose directamente hacia el Sasquatch, que estaba en el carril equivocado. El camión iba demasiado rápido para esquivarlo. ¿Y el Sasquatch? Sasquatch debió haber pisado el acelerador accidentalmente de nuevo porque estaba ganando velocidad. No había nada que se pudiera hacer para evitar lo inevitable. Y antes de que nos diéramos cuenta, se produjo una colisión cataclísmica de proporciones épicas que hizo que el Sasquatch volara por los aires. Mientras tanto, el camión perdió el control y se volcó en la parte trasera de la carretera. Morgan y yo miramos hacia arriba con la boca abierta mientras el gigante de 2,5 metros de altura daba vueltas y giraba por el aire.
como una muñeca bailarina de porcelana que giraba sobre nuestras cabezas. Era como si estuviera sucediendo en cámara lenta. Finalmente, la gravedad lo devolvió al pavimento con un ruido sordo y gritó de dolor. Dejó de moverse y pensé que estaba muerto. Si hay algo que puede matar a un Sasquatch, es un camión semirremolque que va a 70 millas por hora. Pensé que su amigo iría a ayudarlo. Algo así como cuando fui a ver a Morgan cuando se cayó. Pero en lugar de eso, el bastardo fue directo hacia el camión. Y luego corrió de regreso al bosque con un cerdo en la mano. Resultó que el camión era un camión de cerdos. Y cuando el remolque se volcó durante el choque, expulsó a varios cerdos a la carretera. Decidimos que lo correcto era dirigirnos al camión y ver si el conductor estaba bien. Además, ese era el único refugio cerca de nosotros. Y éramos como patos sentados en la carretera. Así que cruzamos al otro lado de la carretera. Y fuimos a la cabina del camión. No estaba completamente destrozado y pude abrir la puerta del pasajero. Desafortunadamente, el tipo detrás del volante no se movía. Su cabeza estaba contra el volante, los brazos caídos a los costados. Lo sacudí y no se movió, pero seguía respirando. Una gran marca en su cabeza donde debió haber golpeado el volante. Lo dejó inconsciente, pero todavía estaba vivo. Estaba tratando de despertar al hombre cuando Morgan señaló por la ventana y dijo, «Tenemos compañía, Danny». Y para mi asombro, no había uno, ni dos, ni tres, sino probablemente más de una docena de Sasquatches emergiendo de la línea de árboles con expresiones sedientas de sangre. Se dirigió directamente hacia el camión. ¿La puerta está cerrada?, pregunté. Sí. Seguro. Es bueno saber que tenemos 1 centímetro de vidrio para protegernos de estos salvajes gigantes, dijo Morgan sarcásticamente. Toda la horda se movió directamente hacia nosotros y ambos pensábamos que había terminado. Para nuestra sorpresa, se desviaron hacia un lado y rodearon la parte trasera del camión. Y entonces me di cuenta de lo que buscaban. Los cerdos. Todavía había cerdos en la parte de atrás, y podíamos oír débilmente cómo los comían vivos. Mientras las bestias se servían de todo lo que podían consumir allí. Los tres estábamos atrapados en la cabina del camión, esperando no ser el postre. De repente, algo salió volando por el aire hacia el bosque. Era un cerdo. Los Sasquatches deben haber decidido quedarse con el resto como sobras. Y comenzaron a arrojar a los cerdos varios cientos de pies hacia el bosque. Pensamos que estaban a punto de terminar. Y que finalmente regresarían al bosque. Desafortunadamente, no funcionó de esa manera. Cuando todos los cerdos fueron eliminados, el grupo de bestias salvajes regresó a la cabina del camión y comenzó a lanzar puñetazos a las puertas, dejándoles grandes abolladuras. Y uno de ellos lanzó una piedra a través del parabrisas, casi golpeando a Morgan en el cráneo. En ese momento, el conductor finalmente se despertó. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se fue detrás del asiento. Y empecé a hurgar en una caja. Y volví con una escopeta. Me pidió que bajara la ventanilla. Mientras empezaba a disparar a la horda. Le dio a uno en la cabeza, derribándolo y a unos cuantos más. Parecía que había herido. Era un buen tirador. Y los Sasquatch parecieron perder impulso. Hasta que finalmente se quedó sin municiones. Maldijo mientras buscaba más munición. Y no encontró nada. Y fue entonces cuando Morgan habló y dijo, «Muchachos, yo soy el que nos metió en esto en primer lugar. Les dije que creería cuando los cerdos volaran. Y no solo he visto cerdos voladores hoy. Vi un Sasquatch volador. Así que si muero hoy, pueden dejar que todo el mundo sepa que morí siendo creyente». Se quitó la camisa, abrió la puerta y salió corriendo de la camioneta, haciendo las mismas impresiones de pie grande que hizo antes y gritando, «Aquí está su postre, bastardos feos». No había avanzado más de 20 pies cuando el grupo de ellos lo agarró por encima. Y cuando lo atraparon, lo arrastraron hacia el bosque, fuera de la vista. Mientras tanto, el camionero, que descubrí que se llamaba Steve, estaba llamando para pedir ayuda desde un teléfono celular.
Eran los años 90 y no mucha gente tenía teléfonos celulares en ese entonces. El vehículo que iba delante se dirigió directamente hacia el Sasquatch, que seguía tirado en la carretera, medio muerto, y como si su día no fuera ya lo suficientemente malo, procedieron a atropellarlo. Y supongo que no quedaron satisfechos porque dieron marcha atrás y atropellaron a la criatura una vez más, y otra vez más, y otra vez más, hasta que no hubo más señales de vida de él. Arrojaron el cuerpo del Sasquatch en la parte trasera de la camioneta y se fueron, ignorándonos por completo a los dos mientras les hacíamos señas para que se fueran. No tenía sentido. No tenía ningún interés en ayudarnos en absoluto, solo en tomar el cuerpo del Sasquatch y llevárselo. Y entonces me di cuenta de que tendría que tomar el asunto en mis propias manos. No iba a rendirme hasta encontrar a mi amigo Morgan. Vivo o muerto. El hombre al menos merecía un entierro apropiado. Así que le dije a Steve lo que estaba planeando, y él me dijo que realmente debería reconsiderar mi decisión. Sin embargo, estaba decidido a hacerlo, y él se dio cuenta de que no podía convencerme de lo contrario. Me deseó suerte y volvió a su camioneta para intentar pedir ayuda de nuevo. Caminé por la zanja y subí hasta el bosque justo donde las criaturas se llevaron a Morgan. Y no me llevó mucho tiempo encontrar sus huellas. Iban prácticamente en línea recta perpendicular a la carretera. Grité el nombre de Morgan y la única respuesta fue el silencio. Era cerca del anochecer y la visibilidad era baja, y tuve que encorvarme sobre el suelo como un perro de caza para evitar perder las huellas. Al final, condujeron a un acantilado empinado y se detuvieron. Y en la base del acantilado, había algo de montar a caballo en la tierra. Lo leí y decía, no seguir. Ya se fue, con las iniciales de Morgan al lado. MJ ya se fue. No seguir. No sabía qué significaba. Volví a mirar la escritura y definitivamente era la letra de Morgan. Así que no sabía qué hacer. No podía seguir adelante con ese acantilado frente a mí y no había huellas ni señales de vida en ningún lugar de los alrededores. Simplemente caminé de un lado a otro como un perro perdido hasta que mi sentido común entró en acción y me dijo que regresara. Tenía una esposa en casa y un perro del que nunca podría olvidarme.